Los colectivos presentaron la denuncia porque entienden contra a Figliola y Dastugue, porque entienden que se violaron los artículos 148 y 149 bis del Código Penal, que se refieren a la pena con prisión a quien incite, textual, al odio o al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Y por eso justamente Daro se fue a hablar con alguien del colectivo para ver en qué implica esta denuncia penal que están realizando. Buenas tardes de nuevo, Daro. Buenas tardes, chiquilinas, ¿cómo andan? Exactamente, estamos con Josefina González, es un referente del activismo trans, además que, nada, formás parte de la defensa de la ley integral trans, y en este caso también de esta denuncia penal que se está realizando, ¿verdad? A partir de la Junta de Firmas. Muchas gracias por estos minutitos, primero que nada, bienvenida a Vespertinas. Muchas gracias, un saludo grande para las compañeras en piso. Sí, estoy aquí como representando la campaña nacional por la ley integral para personas trans, un proceso que inició allá por el año pasado en esta coalición de diferentes organizaciones, muchas de ellas de compañeras y compañeros trans y acompañadas por otras organizaciones sociales en esto de defender y de alguna manera instalar públicamente el debido debate sobre la ley integral para personas trans. Quiero ordenar la jugada porque cuando ustedes estaban viendo el tape, nosotros también estábamos acá escuchando las palabras y veía tu cara cómo se te transformaba también. ¿Qué pensás de lo que acabas de escuchar también de la Fagliola, pero también cómo se prende esta máquina y por qué hacer una denuncia penal? Exacto. Bueno, estos dichos de parte de estos representantes, tanto de Figliola o Dastugue, del Partido Nacional, vienen como arrastrándose desde el año pasado. En primer lugar, decidimos las organizaciones de identidades trans que integramos la campaña nacional por la ley integral para personas trans, presentarnos y realizar una acción política clara, que era la de denunciar penalmente a estos representantes políticos que de alguna manera no solo están haciendo campaña con nuestras identidades y con esto de la ley trans, sino que también están habilitando discursos de odio públicamente, porque de alguna manera son representantes políticos que son seguidos por algunas personas de la sociedad, entonces generan enunciaciones y discursos que muchas veces se materializan en acciones. En este caso, primero que nada estamos denunciando no el dispositivo o la herramienta legal de generar una campaña pro referéndum, que eso es totalmente legal. Un referéndum puede hacer cualquiera frente a una ley. Exacto. Una interposición de este tipo es legal, estamos denunciando la forma en la cual se hizo esa campaña y la forma en la cual se recabaron esas firmas, que sabemos y tenemos muchos testigos de que fue de manera fraudulenta y engañosa hacia las personas y que los argumentos que se le daban a las personas al momento de recabar la firma fueron en base a mentiras. Entonces, teniendo esa denuncia por parte de ciudadanas y ciudadanos de este país, decidimos reagruparnos nuevamente y hacer esta primera acción política, una primera acción de muchas otras, ¿no? Pero en primera instancia decidimos realizar una denuncia penal apelando a diferentes figuras delictivas. La primera es la incitación al odio, la otra es la reproducción de discursos de odio en medios de comunicación, y para eso presentamos diferentes pruebas de las diferentes notas que han dado estos personajes políticos, en donde de alguna manera incitan al odio y de alguna manera tergiversan el contenido de la ley. Y la otra es el fraude a través del cual se recogieron o se recabaron algunas de estas firmas y un largo etcétera. Pero básicamente son 3-4 figuras delictivas que nosotras instalamos en esa denuncia penal, que la realizamos, vuelvo a repetir, organizaciones de identidades trans que integran la campaña nacional por la ley integral para personas trans. Deslizaste varias cosas que son importantes y que me parece que hacen también a la cuestión. Cuando hablas de fraudulentas, ¿a qué te referís? Quiero ser puntilloso porque obviamente estamos hablando de que están frente a una denuncia penal, les digo. Recibimos denuncias de ciudadanas y ciudadanos con motivo de que cuando fueron abordados en la calle se les decían discursos de este tipo. Firme si no quiere que a sus niñas y niños se les cambie el sexo. Firme si no quiere que a usted le descuenten de la jubilación o del trabajo. Firme si porque es para derogar uno o dos de los artículos de la ley. Todas esas denuncias las hemos recibido por ciudadanas y ciudadanos que fueron abordados con estos argumentos y que esos argumentos son falsos y son engañosos y no hacen a la verdad de, por ejemplo, en comparación a la recolección de firmas que hizo la campaña a favor de la ley, que siempre se fue a la calle con la verdad y a informar a la ciudadanía y no a tergiversar ni mucho menos a falsear el contenido de la ley.
Antes de llegar a este punto, ¿intentaron hablar con ellos? ¿Hubo algún contacto en algún momento? Sí, de parte de la campaña, hace muy poco tiempo hubo un debate en Televisión Nacional de parte de una de las integrantes de la campaña, la licenciada Marcela Pini, debatió públicamente con el precandidato Ida Figliola sobre estos temas y realmente observamos de que siguen insistiendo sobre estos temas, siguen insistiendo en que tampoco vamos a ser ingenuas de que están haciendo campaña política y dándose a conocer mediante estas temáticas, porque si una se pone a revisar, como cualquier ciudadano o ciudadano, no hay una propuesta política por parte de estos candidatos, sino que están ensañados específicamente en tratar públicamente y en atacar públicamente a esta ley, que ya es ley, que ya pasó por los debidos procesos de discusión parlamentaria y de discusión de la opinión pública también, ya tuvo el debido proceso público, entonces entendemos de que nosotras también como estrategia no vamos a debatir la ley. Esta ley ya es norma, ya fue aprobada y ya tuvo todos los procesos que tenía que tener una norma. Esto que acabas de decir me dispara porque estamos hablando de adelante. Ajá. Cuando se estuvo discutiendo, o sea, ¿hablaron con alguno de ellos? ¿Tuvieron un contacto? ¿Formaron parte de la discusión en algún momento? Sí, claro. Vuelvo a repetirte, hubo un debate público que está... Pero más allá de ese debate, ellos... Sí, hubo un intento de juntarnos, incluso los funcionarios de salud pública organizados quisieron generar un debate, una instancia de debate junto con ellos, sobre todo con Dastugue y con Verónica Alonso en aquel momento, que también se había expedido públicamente en contra de esta ley, y ellos se negaron. Nosotras dijimos que sí, que podíamos realizar una jornada de debate con ellos para ver los puntos de desacuerdo y los puntos de acuerdo, y ellos se negaron en aquel momento. Ahora se está iniciando una denuncia penal. Nos contaba, obviamente no se puede decir por ahora quién es la fiscal, pero ya hay una fiscal. Ya recibieron llamadas ustedes para ir a declarar. ¿Cuándo más o menos tienen que declarar? ¿En qué sistema? ¿Cuántas personas van a estar? Y somos varias personas, vuelvo a repetirte, porque somos de 4 colectivas, 4 organizaciones sociales que son de identidades trans, que presentamos a través de la campaña la denuncia. Estamos citadas algunas de nosotras para esta semana misma ya para ir a declarar, para comenzar el trabajo en Fiscalía. Y bien, estamos esperando como el debido proceso y de alguna manera también estamos sistematizando a los testigos y las personas que se han acercado a de alguna manera denunciar esto de que fueron engañados al momento de recabarles la firma. La última, entiendo que vos ahora estás en una posición en donde sos un referente para muchos colectivos, pero Josefina, vos persona, ¿tá? ¿Qué sentís cuando ves que hay 70.000 firmas para derogar una ley de este tipo? Bien. Siento mucho dolor, mucha indignación y mucha impunidad. Eso es lo que me viene así como a primera instancia, en el sentido de que también yo creo que como cultura y como sociedad tenemos que darnos el debido debate de si es legítimo, que es importante poder decirlo, si es legítimo en un sistema democrático, a través de un Estado que ha firmado convenciones internacionales donde ratifica derechos o promoción de derechos y promover estas cuestiones de identidad y orientación sexual en cuanto a poblaciones vulneradas, si es legítimo un recurso de referéndum a una ley que promueve e instala derechos para personas históricamente vulneradas. Por eso es que me provoca dolor. También me provocó mucho dolor haber escuchado al precandidato decir que fue una ganancia del pueblo haber presentado estas casi 70.000 firmas para derogar la ley. Yo siento que muchas de esas personas fueron engañadas, pero aquellas que lo hicieron intencionalmente creo que tienen que tener el espacio y el momento como para poder informarse sobre estas cuestiones. Y yo creo que como sociedad y como cultura nos falta mucho para seguirnos profundizando todas y todes en temas de derechos y que los derechos no tienen colores partidarios, eso lo decimos siempre, y que los derechos no se negocian. Muchas gracias, Josefina. Chicas, si ustedes no tienen ninguna pregunta, le agradecemos mucho estos minutitos y nada, básicamente nos vemos en un rato. Si les parece. Dale, Bueno, Darito. ya creo que no nos vamos a ver más. No, yo no vamos a creo, ver. Daro. Se nos termina el programa en un momentito nada más. Será hasta mañana. Yo quiero seguir hasta las 6, 7 de la tarde. Está bien. Bueno, con referencia al tema de la Corte Electoral, porque aquí lo que decía recién Josefina era la manera en que se recabaron todos, digamos, esas firmas, ¿no? Que la respuesta de la Corte Electoral en la diaria explicó Pablo Klappenbach, que es ministro justamente de la Corte, que en las papeletas se explicita en contra que se interpone el recurso y que en realidad la tarea de la Corte es ver cuántas firmas son y que los datos coincidan básicamente como Claro. para validarlas, pero no verificar
la manera, ¿Cómo se juntaron? claro, cómo Claro. se juntaron, ¿no? Que es el argumento que tiene el colectivo acá, ¿verdad? Exactamente. A mí me llama la atención lo de la Filiola cuando, o sea, puso el foco por lo menos en esta nota con nosotras bueno, el tema del proceso de hormonización que puede generar dudas y que quizás haya que hacerle ajustes o bueno, o que ese artículo no esté. Pero ¿por qué derogar toda la ley? No sé, me parece que está muy puesto ahí el foco y no en la complejidad y totalidad de la ley, sino solo en eso del proceso de hormonización para menores de edad, ¿no? Que lo cual puedes Sí, estar no de sé, acuerdo, yo ¿no? creo que Claro. lo que querían hacer, más allá de si tienen alguna otra intencionalidad, lo que querían hacer era mostrar que hay gente que no quiere esta ley. Y eso lo lograron, básicamente. Y Que no quiere estar ahí donde... que no quiere, quiere esta la ley. Ah, esta ley. Ahí está ley. Y eso lo lograron, básicamente. No sé si con engaños o no, eso habrá que verlo, pero... Sí. A mí tampoco me quedó muy claro de qué hablan cuando hablan de incitar al odio. Yo personalmente, pero puede ser que que no haya escuchado todas sus declaraciones, digo, las declaraciones en el Parlamento o algo. Yo no he escuchado directamente ir en contra, Incitando el odio. No, incitando al pero odio. dice- Digo, lo- que es muy grave como acusación. No, pero lo que me parece que por un lado a lo que se refiere ella es que cada vez que manejan un argumento en contra de la ley dicen, hablan de los privilegios que que esta ley les otorga, ¿no? A ver, convengamos que hay gente que no quiere esta ley, obviamente que es mucha, y es por eso que los trans han sido históricamente vulnerados, porque, o sea, hay discriminación contra ellos. Entonces es lógico que frente a una ley que los protege mínimamente, la verdad, después de la vida que han tenido y que siguen teniendo, es lógico que mucha gente no quiera la ley. Porque esa es justamente la Igual problemática. está todo Yo muy igual mezclado. creo Es una ley que sí. es una ley que entrevera varias cosas. Son derechos y también son reparaciones. Y puede haber gente que no esté de acuerdo con las reparaciones, así como puede haber gente que no estuviera de acuerdo con las reparaciones de los familiares desaparecidos, por A ver, decir sí, algo. igualmente reparación es una palabra como muy grande para lo que viven, la realidad que viven esas personas, ¿no? O sea, en realidad es como bueno, el pero intento no tiene de nada que ver, colaborar. estamos hablando de cómo es una ley. Una ley que Sí, incluye sí, dos sí. partes que Yo son creo que distintas. hay un entre tema, sí. ¿no? Que muchas veces las mayorías se equivocan, pero en los estados democráticos también lo que decide la mayoría es ley. Yo sobre Entonces, eso pienso... me parece digo, sin ponerme en una posición ni en la otra, lo pienso a modo genérico, no en esta ley trans. Bueno, Muchas pero veces. Josefina lo dijo eso. Pero en yo realidad. sobre eso quiero hacer una puntualización. Hay derechos humanos, la garantía de ciertos derechos humanos no se deberían plebiscitar. Bueno, pero entonces cambia el régimen democrático, porque si no... Y el tema queda pendiente y vamos a charlarlo más adelante porque por supuesto no termina acá.